Las carreteras son sitios por los que transitan muchas personas, e incluso la persona que escucha esto puede que lo haga diariamente. Y sé que a más de uno tiene una historia extraña que le sucedió transitando por esta, pues también son sitios donde se acumula gran energía. En más de una ocasión, muchas personas han sido testigos de extraños avistamientos o apariciones inexplicables de seres que muchos aseguran provenir del mismo infierno. Es por eso que las carreteras son enigmáticas y a muchas personas les causa un cierto temor transitar por algunas que se encuentran desoladas y sobre todo de noche. Y no es para menos, porque uno nunca tiene la certeza de qué es lo que encontrará en el camino. Hola, mi nombre es Cristian y quisiera relatar una experiencia que tuve mientras viajaba en un taxi por la noche. Tengo la certeza de que lo que vi fue real, porque el taxista también fue testigo de esto, y ambos terminamos muy aterrados esa noche. Había salido de mi trabajo y era tarde, pues se me presentó la oportunidad de trabajar algunas horas extras, y lo aproveché. En ese entonces trabajaba en una maquiladora que quedaba algo retirada de mi casa y la ciudad. Todo el personal tenía transporte, pero si te quedabas horas extras, tenías que volver por tus propios medios, ya que era un horario en el que el transporte contratado no trabajaba. Yo ya sabía de esto, así que llamé a una ruta de taxis que trabajaba por la zona, e inmediatamente me mandaron uno. Eran pasadas de la 1 de la mañana, y el taxi se iba a tardar más o menos entre unos 20 a 25 minutos en llegar, así que decidí esperarlo sentado por fuera de las puertas, mientras me fumaba un cigarrillo. Y desde ese momento, comenzó lo extraño. De frente a la maquiladora, había un terreno baldío enorme, lleno de árboles, arbustos y animales. Este terreno se extendía por kilómetros, y siendo de noche, daba un aspecto aterrador. Yo en ese momento traté de no prestarle mucha atención a esto. De vez en cuando volteaba a ver hacia el frente, hacia el terreno baldío. Varias veces pude ver algo que se movía. Como ya les he mencionado antes, en ese terreno había muchos animales, por lo que pensé que de seguro se trataba de un zorrillo, un mapache o alguna comadreja. Pensaba eso, hasta que empecé a oír mi nombre. Noté que alguien me estaba hablando, así que de inmediato me quité los audífonos para escuchar mejor, y me levanté mirando hacia el portón, pero en este no había nadie. Se me hizo raro, y cuando me estaba acomodando de nuevo en la banqueta, escuché de nuevo mi nombre, pero esta vez lo pude captar claramente, que venía de enfrente, o sea, de entre el monte. Cuando volteé a ver, vi que había una sombra por debajo de un árbol. Era la sombra de una mujer, pero esta, extrañamente, se me hacía familiar. Esa mujer me habló de nuevo por mi nombre, y en ese momento logré captar que era la voz de mi madre. Para esto, tienen que saber que mi madre tenía 3 años de muerta en ese entonces, cuando me pasó esto. Recuerdo que hasta le dije, mamá, ¿eres tú? Pero en ese instante llegó el taxi, pitándome y me alusó con las luces, sacándome de mi trance, porque sí, sentía que estaba hipnotizado por aquella presencia, ya que incluso había comenzado a caminar hacia el monte. Por suerte el taxista que venía por mí ya me conocía, pues él ya me había transportado algunas veces, así que hablando con él olvidé lo que me había pasado. Lo que no sabía es que más adelante en el camino vendría lo peor. Todavía no salíamos de la autopista que iban de camino a las fábricas textiles. Por esa hora no transita ni un alma en esa carretera, así que íbamos por esta totalmente solos.
cuando de pronto se nos apagó el taxi. Según esto me dijo el taxista, que había estado fallando últimamente, pero que esa misma mañana lo habían reparado en el taller. Total que se bajó del taxi a checar lo que le había pasado. Recuerdo que habíamos orillado el taxi por si pasaba algún otro carro, para que éste no impactara con nosotros. Tanto así, que quedamos enfrente de una laguna. Yo estaba dentro del taxi, y el taxista afuera checándolo, cuando en eso me da por voltear a ver hacia la laguna, y no creo que haya sido coincidencia. Algo intencionalmente llamó mi atención hacia allá. Vi que algo salía de la laguna, y estoy muy seguro de que era la silueta de mi madre. La reconocí a la distancia. Llevaba un vestido que siempre usaba los domingos. Lo recuerdo perfectamente. Yo de nuevo estaba hipnotizado por la silueta desde adentro del coche, cuando en eso, el taxista entró de nuevo al taxi y trató de encenderlo de forma muy acelerada. Él estaba alterado, diciendo que nos teníamos que ir. Yo le dije que en la laguna había algo. Él me contestó que sí, que por eso mismo teníamos que irnos lo más rápido de ese lugar. Yo volteé de nuevo a ver hacia la laguna, y lo que vi era un perro color grisáceo que venía hacia nosotros. Por suerte el taxi encendió y salimos chillando llanta de aquel lugar. El taxista me dejó en una gasolinera cerca de mi casa, como a unos 20 minutos. No podía seguir manejando, estaba muy alterado y además venía llorando. Me contó que aquella criatura le había mostrado a alguien de su familia que había muerto recientemente. Yo no quise indagar más, por respeto, pero sabía que decía la verdad, porque yo había visto a mi madre, pero parece que a él le afectó ver más a aquella presencia. Indagando más sobre este tema al pasar los años, me di cuenta de que aquella cosa se pudo haber tratado de un brujo, un nahual, o en el peor de los casos, de un demonio, ya que son los únicos que toman forma de personas para atraer a sus víctimas a una muerte segura. Hola, comunidad de la cripta. Mi nombre es Elena y quiero contarles una experiencia que me tocó vivir cuando volvía de mi trabajo a la casa. Verán, estudio enfermería y a veces los horarios son agotadores. Desde la mañana a la escuela y por la tarde el trabajo. Ese día me había tocado salir a las 11 de la noche. Me dirigía de regreso a la casa de mis padres. Esta quedaba algo retirada de la ciudad, ya que vivían en una colonia aledaña. Yo en ese momento vivía en un departamento cerca del hospital y la universidad, para no tener problemas con el transporte, pero ese fin de semana cumplía años mi mamá, y además descansaba los días siguientes, así que iba a pasar los días siguientes en la casa de ellos, ya que la iban a festejar. Por el camino uno tiene que pasar por una carretera que está hecha de piedra. Anteriormente esta estaba muy bien hecha, y los coches pasaban por ella sin problemas. Pero el tiempo había pasado, y esta pasó a ser una carretera en muy mal estado. Tenía que conducir por ella a una muy baja velocidad, ya que abundaban los baches y las piedras afiladas, además de árboles y arbustos a ambos lados de esta. En ese momento las luces de mi auto iluminaron unos botes de basura. En ese lugar es común ver la basura del pueblo a una orilla de la carretera, porque el camión no entra más allá de tal límite, y por eso la sacan hasta la carretera de piedra. Pero entre la basura se encontraban algunos niños. Estos abrían las bolsas y buscaban entre esta. También tristemente, no es de sorprenderse, ya que en esos lugares hay mucho índice de pobreza. A mí no me gusta ver a niños en esa situación. Recordé que traía comida de más en mi mochila, así que me detuve. Detuve mi auto cerca de ellos y busqué en la parte trasera de mi asiento la mochila. Cuando volví a incorporarme en el asiento, los niños ya habían rodeado mi coche y tenía a uno de ellos a un lado de mí, por fuera de la puerta, mirándome a través del cristal. El niño me miraba de forma extraña.
y sus ojos no eran normales. Se los voy a tratar de explicar. Sus ojos parecían inyectados en sangre, además de tener las pupilas muy dilatadas. Yo iba a darles la comida en serio, pero algo dentro de mí me decía que no bajara el vidrio. El niño de la nada me dijo que si no era de por aquí. Yo no le contesté, solamente me quedé observándolo. En ese momento mi sentido común se accionó, porque todavía estábamos a unos kilómetros del pueblo. No había casas cerca de donde pudieran ser ellos, además de que faltaban 15 minutos para la 1 de la mañana. Vi sus ropas, todas estaban desgarradas, y al ponerles más atención a sus caras, vi que éstas estaban alargadas, muy antinaturalmente hacia los lados. Todo eso me decía que no se trataban de niños. El chico de mi puerta me empezó a sonreír, y después empezó a golpear el cristal para tratar de romperlo. El resto de igual forma empezó a golpear el coche, y yo no sé por qué en ese momento no arranqué, pero estaba paralizada. El horror me impedía moverme. Solo me cubrí la cabeza y comencé a gritar, pues estaban moviendo el carro. A pesar de que eran niños, tenían mucha fuerza. Sé que esto solo duró unos minutos, pero créanme, que a mí se me parecieron horas. De un momento a otro dejé de escuchar los golpes. Al descubrirme el rostro, noté que ya no había nadie alrededor del carro. Yo seguí con mi camino, ahora a una muy alta velocidad, no importándome que los neumáticos se dañaran. Al llegar a la casa de mis padres, les conté todo lo que me había pasado, y ellos me dijeron que lo más seguro es que hayan sido duendes. Son los que habitan en los bosques, y por lo regular, son los que toman la forma de niños para hacer diabluras. La verdad, yo no sé qué habrá sido, pero nunca he vuelto a pasar por esa carretera sola, y no lo volveré a hacer.